El estudio bíblico está por empezar. Buenos días, ¿cómo están? Qué rico estar acá buscando la palabra de Dios. Miren que el miércoles tuvimos el estudio de Mateo 4. Nos mostraba que Jesucristo también fue tentado. Y cuando Jesucristo fue tentado, Él mostró que Él dependía de la palabra de Dios. La palabra de Dios en Jesucristo estaba. Él venció la tentación declarando la palabra de Dios. Qué bonita demostración de que todo lo que Jesucristo estaba también era alrededor de la palabra de Dios. Recuerden que aquí cuando terminó la porción de Jesucristo fue tentado, y aparece en la Biblia aparece también en la Biblia que Jesucristo comienza su ministerio. Pero mire que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al capítulo 3, 33, muestra lo que pasó en esa porción, en ese tiempo. Acá dice que Jesús fue tentado, y después dice que Juan el Bautista fue muerto, fue llevado a prisión, qué pena, fue llevado a prisión. En ese tiempo pasaron muchas cosas, y esas cosas no lo dice Mateo, pero sí lo dice Juan, capítulo 1 hasta el versículo 3, que muestra lo que él hizo. Pero aquí, lo que hizo Jesucristo, aquí en estos versículos vemos que Jesucristo comenzó su ministerio. Y cuando Él comenzó su ministerio, vemos que también Jesucristo llamó a quienes, a unos discípulos, personas como usted y yo, personas normales, y ellos le dijeron a Jesucristo: le seguiremos. Siguieron a Jesucristo. Y me deja pensando, el título está detrás mío, que es: ellos te siguieron. Muy bien, ¿quiénes? Las personas, 4 hombres que Jesucristo los llamó. Ellos le siguieron a Él. ¿Usted a quién sigue? ¿A una religión? ¿A una persona? Porque si usted está siguiendo una religión, está mal. Si usted está siguiendo a una persona, está mal. Al que tengo que seguir es ¿a quién? A Cristo. ¿Y por qué le siguen? Porque Él ha hecho un llamado para que usted sea su discípulo. Por eso que mucha gente no es: yo asisto por asistir, porque quiero cumplir. Pero no, ¿a quién está siguiendo? Yo sigo a la Capilla Bogotá. Está equivocado. Usted no tiene que seguir a la Capilla Bogotá, ni al pastor. A usted que tiene que seguir es a Cristo. Y en esta porción es tan bonita cuando la vamos a estudiar, porque nos muestra que es el cumplimiento de la profecía también cuando Jesucristo abrió su ministerio, pero también que Él llamó a personas como y yo. Y eso es lo que ellos le siguieron. Y quiero que usted se ponga a pensar: ¿a quién está siguiendo? Si usted está siguiendo una religión, con razón usted no tiene la intimidad con Jesucristo. Si usted está siguiendo una religión, cumple normas. Pero nosotros, los que seguimos a Él, vivimos para Él, para que Él brille. Esa es la diferencia. Entonces, vámonos a Mateo capítulo 4 y vamos del versículo 12 al 25, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias para que este estudio sea guiado por ti. Obra, Señor, y que todo lo que digamos o lo que hagamos sea para la honra y la alabanza tuya. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remiendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias, Frei. Mire que en los versículos 12 al 16, el cumplimiento de Jesús, el cumplimiento de la profecía que Jesús traería a la región de Galilea, luz. Mire que acá dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, aquí no dice el motivo por qué Jesucristo salió de Nazaret, porque recuerden que acá Jesucristo, ¿dónde estaba? En Nazaret, y Nazaret era la tierra de él, donde vivía. Y él antes, cuando escuchó que Juan estaba preso, él comenzó y volvió ¿a quién? A Galilea, pero nos dice el por qué. Cuando él estaba en Nazaret, empezó a enseñar. ¿Y qué pasó cuando él estaba enseñando donde él vivía? Enseñó en las sinagogas a los que lo conocían, que muchos quedaban sorprendidos a escuchar al hijo del carpintero, dice la palabra. Y él, ¿qué fue? Rechazado. Lo sacaron. A él lo sacaron. Y él volvió a Galilea a enseñar. Salió de Nazaret a Galilea. Pero mire que esa profecía ya había dicho Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Mire que está detrás mío para que la lean. ¿Qué dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. ¿Y esa luz quién es? Cristo. Es cumplimiento de la profecía. Mire que una vez más el Mesías, que era luz, a los que estaban en tiniebla llegó la luz. Y es obvio, ¿a quiénes? A los gentiles. Mire que también en el versículo 17 hay una descripción general del mensaje de Jesucristo. Cuando Juan estaba enseñando, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acá la palabra es familiar también con el mensaje de Jesucristo, que Jesucristo decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire que
tiene algo iguales el mensaje. ¿Por qué? Porque es el mismo. El mensaje de Juan era ahora el mensaje del Mesías. El mensaje de Jesucristo era: arrepentidos, da la vuelta, vestidos, venid a mí. Jesucristo, Juan decía: arrepentidos por nuestros pecados, pero Jesucristo ya está llevando a la gente a Él, porque era el mediador, o Él es el Mesías, y era importante que la gente lo supiera. El mensaje era importante. Jesús comenzó a llamar a sus discípulos. Fueron 4 que acá nos parece, el versículo 18 al 22, 4 hombres que antes ya habían visto a Jesucristo. Acá recuerde que hay cosas que Mateo no está diciendo, pero otro evangelio lo está diciendo. Juan y Lucas ya nos dice que ellos ya habían conocido a Jesucristo y habían tenido un encuentro con Jesucristo. En esta porción es cuando Mateo demuestra que ellos se comprometieron con Jesucristo a caminar con Él. Se me ha dicho, ellos acertaron ese llamado. Ese llamado era muy bonito, porque mire, Él que le dice, Jesús los llamó a los apóstoles cuando estaban echando la red en el mar, y cuando estaban remendando la red. ¿Qué quiere decir? Que a estos discípulos Dios no llamó a gente desocupada, estaban ocupados en sus funciones diariamente. El Señor, mire tan bonito cuando Él le dice aquí el versículo 19, y le dijo: venid en pos de mí, vengan conmigo. ¿Y qué dice? Y os haré pescadores de hombres. ¿Eso qué es? Una invitación. ¿Y ellos qué hicieron? Inmediatamente dejaron las cosas. Jesucristo llamó a personas ocupadas. Mire que en toda la Biblia usted va a leer, y los que llamó Jesucristo o Dios a su servicio eran personas que estaban ocupadas. Uno que fue David, cuando fue llamado, David, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuidando qué? Las ovejas ¿de quién? De su papá. Cuando Moisés fue llamado, ¿qué estaba haciendo él? Cuidando las ovejas ¿de quién? De Yetro, el suegro. ¡Wow! Y usted mire, todas las personas de la iglesia fueron personas que estaban ocupadas. Entonces, si usted dice, es que yo tengo mucho trabajo, no puedo. Oye, Dios no llama a desocupados. Llama a personas que son capaces de trabajar para Él. Venid en pos de mí, caminen conmigo. Pero acá dice, y os haré pescadores de hombres. ¿Quién iba a hacerlos a ellos pescadores de hombres? Ellos, por sus capacidades. Jesucristo eligió a personas que tenían la capacidad para que ellos hicieran pescadores de hombres. No. ¿Quién era? Dios eligió personas como usted y yo, normales, y Él los estaba haciendo pescadores de hombres. Algo bellísimo. A mí me parece muy bonito el versículo 20. Y entonces ellos dejando al instante la red. Y acá dice, y ellos, el 22, y ellos dejando al instante la barca, y a sus padres les siguieron. ¿Eso qué quiere decir? Inmediatamente ellos siguieron a Jesucristo. La respuesta inmediata de estos discípulos es un ejemplo para usted y para mí. Cuando Dios nos ponga a hacer algo, hagámoslo. Si Dios nos llama a que nosotros sirvamos y le vivamos para Él, no pongamos obstáculos, sirvámosle. Mire que la respuesta fue inmediata. Los primeros discípulos hicieron lo que todos los discípulos de Jesucristo tienen que hacer: le siguieron a Él. Inmediatamente le siguieron a Jesús. Y cuando uno le sigue a Jesucristo, quiere decir que va a dejar unas cosas atrás. Mire qué cosa usted ha dejado atrás para seguir a Cristo. Los pecados. No, eso cuando usted tiene un encuentro con Cristo y es nueva criatura, los pecados ya son quitados, ¿cierto? Se le quita.
Dios quita. Pero cuando usted está en la vida diaria para servirle, usted va a dejar cosas. Mire que ellos dejaron que una profesión, dejaron unas redes, dejaron que una barca, dejaron a sus padres. Pero cuando usted y yo le estamos sirviendo a Dios, vamos a tener que pagar un precio muy alto, muy fuerte. Nos demanda. Cuando Él nos manda a servirle, el trabajo es muy fuerte. Nos demanda, hay que dejar de pronto invitaciones. De pronto hay que dejar a la familia. De pronto hay que dejar malas amistades. Hay que dejar viajes. ¿Pero por qué? Porque le estamos sirviendo a Él. Ellos dejaron, ¿qué? Redes. Y también dejaron una barca y a sus familiares. Mateo describió que Jacobo y Juan dejaron no solamente su labor, sino que también dejaron a su familia. Y mire que en el versículo 23 al 25 describe el ministerio de Jesucristo en Galilea. ¿Qué hizo el ministerio? Predicaba las buenas nuevas, el evangelio, pero también sanaba toda dolencia, toda enfermedad, expulsaba demonios. Ahí vemos la maravilla de su ministerio. Pero antes de él, Jesucristo fue obediente. Ahora, usted como yo, estamos siguiendo a quién. Acá dice el título. ¿Qué dice? Ellos le siguieron. ¿A quién? A Jesús. Ahí no están siguiendo una religión. Y hoy mucha gente se sorprende en que yo soy cristiano. ¿Cristiano qué quiere decir? Seguidor de Cristo. Sí, pero hoy ya es muy normal. Pero hay que reflejar claramente que soy discípulo. Sí, no quiere Dios que usted soy cristiano, no, que lo refleje. La sorpresa para mí en estos versículos fue que Jesucristo invitó a hombres como usted y yo. Hombres simplemente que eran hombres imperfectos. Porque a veces nosotros pensamos que Dios iba a buscar a los mejores hombres. Hombres que se expresaran lo mejor, que tuvieran el conocimiento de toda la Biblia. No, llamó a pescadores, personas normales. Y eso me da un consuelo y más que un consuelo y una esperanza, porque si Dios llamó a hombres normales como usted y yo, ya sé por qué nos usa a usted y a mí, que somos normales. Resulta bonito y sorprendente ver que Dios llamó a personas como usted y yo, que ellos podrían cambiar. Cualquiera que sea su profesión, Dios lo puede utilizar. Cualquiera que sea sus dones y sus talentos, Dios los puede usar. Lo más importante es que hagamos caso a Él y que nos consagremos a Él. Bajo la dirección de nuestro Señor, bajo la dirección de su llamado, Él nos hará lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mire que la iglesia es comparada con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano, porque hay muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente. El dedo chiquito, este meñique, uno dice, pero ¿qué función tiene? Me imagino que esta semana iba caminando y puse un pocillo en esta mano y tenía otras manos acá, y se me fue, y este dedito se me abrió casi todos. Pues obvio, se cayó lo que yo tenía en la mano. Era importante. ¿A qué voy? Si su llamado, Dios lo ha puesto a un llamado a que sirva a la iglesia, ese llamado es importante. Muchos no les gusta el llamado. ¿Sabe cuál llamado no le gusta a muchos cristianos? Que Dios lo llame, que no lo llame a intercesión.
Le gusta que lo llamen alabanza, a predicar, a enseñar, pero muchos dicen, ese llamado de intercesión yo no soy. No, haga caso inmediatamente, porque el que va a hacerlo usted como un buen intercesor, ¿quién es? Cristo. Pero muchos quieren servirle a Dios pensando en sus cualidades y en su conocimiento. Pero Dios a veces lo pone a usted a que sirva en lo que usted no es bueno. ¿Y por qué? Para que Él sea glorificado. ¿Sí sabían? Ahora la pregunta es, ¿usted está siguiendo a Él? ¿Qué llamado Dios le ha hecho? Pongámonos el ejemplo de estos 4 hombres. Estaban ocupados, estaban trabajando. Cada uno estaba pendiente de su negocio, porque la pesca en esa época, ¿sabían que la pesca en esa época era un buen negocio? Sí, era un buen negocio. ¿Y él qué? ¿Dejó qué? Dejaron ellos qué? Las redes. Y mire que muchas personas que han tenido un encuentro con Cristo han dejado cosas. La mujer samaritana dejó su cántaro para seguir a Cristo. Mateo, el cobrador del impuesto, ¿qué dejó? La mesa de los impuestos. Muchos han dejado cosas para servir a Jesucristo, pero ¿usted qué ha dejado para servir a Cristo? Muchos no ven que Él nos está llamando, no porque usted tenga las cualidades, sino para que Él sea glorificándose en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Usted qué está dejando para el servicio a Dios? Yo no puedo dejar a mis amigos. Hay momentos que cuando Dios lo llama a uno dice, tengo que dejar a estos amigos, porque esos amigos me están apartando de Dios, o me están apartando de mi llamado. Jesucristo llamó ¿a quiénes? ¿A cuántos hombres? A 4. Mire que llamó a hombres para que ejercieran lo que Él quería. ¿Dios lo ha llamado a ustedes a hacer algo? ¿A qué lo han llamado? ¿Usted está haciendo caso? Como esos 4 discípulos o 4 hombres que inmediatamente ellos quisieron, dejaron las cosas y le siguieron. ¿Usted qué está haciendo? Es que voy a mi familia. Cuando uno acá en ese contexto dejaban la familia porque ellos que eran solteros y dejaron a su padre, pero los casados iban con su esposa y su familia. ¿Por qué? Porque, créame, hay que estar pendiente de su familia. Pero en su ministerio, que ha sido una bendición, Dios hace un llamado a hombres como usted y yo. Y hombres que fueron obedientes a ese llamado y le creyeron. Que vieron, dame, Señor, voy a servirte para que yo vea lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos de ustedes le sirven a Dios? Listo. Cuando ustedes le sirven a Dios, ¿quién son los que más reciben? ¿Ustedes o las personas que Dios bendice a través de ustedes? ¿O que Dios le lleva una palabra a ustedes? El que recibe más es el instrumento de Dios. ¿Sí sabía? Pero muchos no hablan eso. Entonces, si usted sabe eso, ¿por qué permite que haya personas o cosas que lo separen de su llamado a Dios? Si usted sabe que el primer edificado para el servicio es usted. Si usted se dispone y es obediente y hace inmediatamente lo que Dios le manda, usted ve la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes. La mujer samaritana dejó el cántaro.
Mateo dejó la mesa de impuestos. Muchos han dejado. Usted por el servicio a Cristo, ¿qué ha dejado? Es que yo no puedo dejar una actividad que hago. Pero muchos de nosotros que hemos servido a Cristo, lo primero que hicimos fue decirle: yo te sigo. Heme aquí, mande. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Usted es de eso que le dice a Él: Señor, mande, que yo obedezco. O es de los que cuando Dios le hace la invitación: camine, sígame. Y usted dice: no, pero es que lo que usted me puso a hacer, yo no soy bueno, es que no estoy preparado, es que Señor, ponga a otra persona. No, Él no le está diciendo: es que usted es bueno para esa función. No, te llamo porque yo haré de usted. ¿Quién va a ser de nosotros unos buenos mensajeros para su gloria? Jesús. No, y dice: yo voy a cogerlo a usted porque usted tiene las mejores cualidades. No. Y dice acá el versículo 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién nos va a capacitar para el llamado? El Señor. Pero usted y yo tenemos que ser diligentes, no como enseñan: abra su boca que el Espíritu Santo hablará por medio de usted. Sí y no, porque usted tiene que ser diligente y estudiar y mirar. Cuando usted es un buen mensajero, tiene que saber el recorrido, las diversiones, tener un conocimiento, ¿cierto? Es igual, si usted quiere que Dios lo use en el llamado que Dios le ha puesto, usted tiene que ser, ¿qué? Un buen hijo de Dios y estudiar la palabra, tener buena relación con Él para que Él lo use. Pero aquí en la imagen está ¿qué? Jesucristo, ¿con quién? Con dos pescadores. Esos dos pescadores pueden ser todos, cualquier función, pero ellos le creyeron a Jesucristo, le creyeron en que Él era el Mesías y vamos a servir. Recuerden que el contexto cuando Jesucristo llamó a sus discípulos era muy normal para ellos, porque él era un rabino, y un rabino tenía que tener discípulos. Era normal que él hiciera eso, pero para ellos fue importante decir sí, le siguieron, porque ellos inmediatamente le siguieron. ¿Usted inmediatamente a quién está siguiendo? A su esposo, que le dice no vayamos, a sus amigos que le dice ay tampoco, quédese acá. ¿A quién está siguiendo? O a Jesucristo, que le dice capacítate y déjate que yo te use. ¿Cuántos de ustedes y yo no estamos dejando que Dios nos use? ¿O estamos dejando que otra persona nos use? Ustedes saben que si Dios no lo usa a ustedes, ¿quién lo usa a ustedes? ¿Sí me van a entender? Y por eso muchos tenemos que saber muy bien. Si yo soy ese instrumento de Dios para bendecir a otras personas, para que yo diga Señor, estoy dispuesto, me levanto y voy a Él. O soy de los que, Señor, yo no voy por allá. No. ¿A quién están siguiendo estos hombres? A Jesucristo. Eran personas como usted y yo, de todos los temperamentos. Mire, que todos eran un temperamento fuerte. Pero ¿quién lo cambió para la gloria de Él? El Señor. Usted y yo tenemos diferente temperamento, diferentes cualidades. Pero el que usted hace es para la honra y la gloria de ¿quién? De Cristo. Entonces, sabiendo eso, ¿a quién está siguiendo? Si usted está siguiendo una religión, ¿sabe lo que usted hace? Cumple un horario, cumple una función.
¿Sí saben? Cuando yo sigo una religión, cumplo un horario de 8 a 9. Los domingos, los viernes o un día a la semana. Cumplí. Pero cuando le sigo a Cristo, es 24/7. A todo momento. ¿A quién está siguiendo? ¿A una religión? ¿A un pastor? ¿A una denominación? ¿O estoy siguiendo a Cristo? Y cuando yo sigo a Cristo, acá dice, ¿ellos de qué? Le siguieron. Cuando usted está siguiendo a Cristo, no pasa lluvia para que usted lo frene para su servicio. No hay enfermedad. Usted tiene esa pasión para primero el servicio. No hay frío. Usted, ese amor para servirle a Él, vence el sueño. ¿Sí sabían? ¿Por qué? Porque usted está siguiendo ¿a quién? A Cristo. Y cuando uno le sirve y sigue a Cristo, Él renueva nuestras fuerzas cada día. Pero cuando usted está sirviendo a una religión o a alguien, ¿sabe lo que pasa? Tarde o temprano se cansa. Y dice, ya me cansé y ya me voy. Pero cuando uno le sigue a Cristo, ve cómo Él lo usa a uno. Y cuando usted ve cómo Dios obra a través de usted, ¿sabe qué ganan de dar? Que experimentar más. Señor, vi cómo tú me usaste para llevar esta palabra a esta persona. Yo quiero que me siga usando a esta persona y a esta persona. ¿Qué le da a uno cuando uno sigue a Cristo? Ánimo de estar con Él. Deseo que Él use. Pero muchos quieren, ay, no, estoy cansado. Cuando hay gente que dice así, uno dice, bueno, ¿a quién están siguiendo? ¿Dónde tienen los ojos puestos? Puestos los ojos en Jesucristo, que es el consumador de ¿qué? De todo. Ahora, si usted tiene los puestos en Él, ¿está haciendo caso al llamado que Él ha hecho? ¿Qué llamado usted y yo tenemos? Y hacer discípulos a todas las naciones. Pero los discípulos no son para usted, ni para mí. ¿Sí me van a entender? Porque hoy en día dice, haga discípulo para la Capilla Bogotá. No, en otras iglesias. Pone el nombre de otras iglesias. No. Usted tiene que hacer discípulo para Cristo. Usted tiene que hacer llevar el Evangelio para que las personas tengan un encuentro con Cristo. Y no vean una religión, sino una relación con Dios por medio de su Hijo. ¿Sí me van a entender? Pero muchos están compitiendo para hacer discípulos o llevar a las personas a una religión o a una denominación. No, pues nosotros somos, antes nos reunimos acá, pero somos ¿qué? Hermanos, hijos. Somos seguidores de Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar como ese análisis. ¿Ustedes qué son? ¿Seguidores de Cristo? ¿Están siguiendo a Cristo? Si están siguiendo a Cristo, demuéstrenlo con su forma de vivir. ¿Cómo así? Que realmente vean que ustedes están sirviendo a Cristo. Pero si ustedes están sirviendo una religión, siguiendo una religión, tranquilo. La gente va a ver que usted va cumpliendo más que un horario. Un horario, una función. ¿Sí sabían? Pero muchos no ven eso. Seguir a Cristo cuesta. Y cuando uno sigue a Cristo, tiene que dejar cosas. Dejar malas amistades, a veces dejar los familiares, dejar cosas. Usted por seguir a Cristo, ¿qué está dispuesto a dejar? Eso entre ustedes y Cristo. Por favor, cerremos nuestros ojos y hagamos la oración final. Señor, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos